Bueno, de todo, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Rodríguez del Pozo, médico geriatra, asistente del Hospital Hipólito Unanue. Trabajo en el servicio de geriatría y en la unidad de cuidados paliativos. Nosotros tenemos una unidad de agudos en el que vemos diferentes patologías crónicas, muchas de ellas en estadio terminal. Vemos pacientes oncológicos y pacientes no oncológicos. En estos últimos meses hemos tenido la presencia de muchos pacientes no oncológicos y dentro de ellos los pacientes con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, no faltan. Voy a dar una pequeña introducción del tema y básicamente tenemos que entender de que como la mayoría de enfermedades crónicas que aquejan a nuestros pacientes, la falla cardíaca no está exenta de tener alguna de estas particularidades. La falla cardíaca es una enfermedad crónica, avanza y es letal. Digamos, desde que comienza la enfermedad, de que es diagnosticada hasta que fallece el paciente, poner una cifra exacta de cuánto tiempo va a vivir un paciente es muy heterogéneo. Cada paciente es un mundo. Cuando tenemos fallas cardíacas avanzadas en estadio NIHA 4 o en estadio en el Stage D o el estadio D, dado por la AJA, la Asociación Americana del Corazón, en estadio D, estaríamos hablando de que un paciente que se interna va a fallecer al año. Muchos de nuestros pacientes experimentan cambios que no son documentados, dolor, sobrecarga emocional, ansiedad, depresión, pérdida de sus funciones habituales, ya dejan de ser la cabeza de familia que alguna vez fueron y pasan a ser espectadores muchas veces y esto conlleva a un deterioro funcional, emocional, que muchas veces, como dije hace un momento, pasan desapercibidos. Es importante hablar de falla cardíaca en cuidados paliativos porque básicamente los cardiólogos, los internistas, nosotros los geriatras que trabajamos y manejamos pacientes con falla cardíaca, básicamente lo que hacemos con el paciente son cuidados de soporte, cuidados paliativos. Tal vez cuando lo hacemos no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, pero un paciente con falla cardíaca no se va a curar. Y con el tratamiento indicado lo que vamos a hacer es que el paciente prolongue su vida lo más que se pueda, de la mejor manera posible, obviamente siempre estando presente ante cualquier molestia que tuviera. Y finalmente hay mucha incertidumbre acerca del pronóstico. Como he dicho hace un momento, la falla cardíaca es una enfermedad heterogénea. Y tal vez las decisiones se hacen, nunca es fácil, pero se hacen tal vez más llevaderas cuando estamos al final de la enfermedad. Entonces, más o menos para poder entender por qué suceden los síntomas en los pacientes con falla cardíaca, tenemos que entender este cuadrito. No siempre la falla cardíaca va a ser dada, los síntomas de la falla cardíaca como la disnea, que es el síntoma predominante, va a ser por congestión pulmonar. No necesariamente. Cuando sufrimos de falla cardíaca se van a activar diferentes mecanismos inflamatorios, citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, se va a incrementar la epinefrina, la noradrenalina, y por ende van a empezar a haber cambios, no solamente en la estructura del corazón, sino también, como vemos acá, va a aparecer lo que se le conoce como miopatía esquelética del paciente con falla cardíaca. Esto se debe a una disfunción de la miocina que produce la contractibilidad cuando se une la actina a nivel de la sarcómera, y esto muchas veces es lo que produce la fatiga del paciente, que es esa fatiga inicial que en el transcurso de los meses y años al final conlleva pues a la disnea. Este proceso, esta miopatía esquelética, no está exenta también de un estado hipercatabólico en el que el paciente va a perder masa muscular y por ende va a perder peso. Por ende, también nosotros vemos en pacientes con falla cardíaca el síndrome de la anorexia y la caquexia. Y finalmente, el síntoma predominante, que es la disnea, que va a aparecer en los estados avanzados de la enfermedad. Nosotros tenemos una clasificación, todos nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestra carrera, que es la clasificación de la New York Heart Association, y que justamente este año cumple 60 años. Fue publicada en el año 1964. Y ya desde esa época, si nosotros nos ponemos a leer exactamente qué dice cada una de ellas,
lo que dice es qué tanto, lo que muestra es qué tanto la insuficiencia cardíaca afecta la calidad de vida de las personas, desde limitación funcional hasta limitación severa en los estadios más avanzados. Esto es un cuadro que nos ayuda a comprender un poquito la heterogeneidad de la enfermedad en el pasar de los años, en el pasar del tiempo. Cuando nuestros pacientes debutan con falla cardíaca, usualmente debutan con síntomas. Una vez manejados los síntomas, el paciente mejora su capacidad funcional y esta persiste, digamos, en un estado aceptable para sus actividades diarias durante mucho tiempo, con pequeñas exacerbaciones, posiblemente cambio de trabajo, estuvo bajo algún estrés agudo o simplemente no tomaba las pastillas, y estas descompensaciones se van a ir dando en el transcurso del tiempo de la enfermedad. Y muchas veces cuando este paciente, y mejor dicho, en el transcurso de los años, va a ir saliendo del problema, va a regresar a como estaba antes y va a llegar un momento en que la progresión de la enfermedad va a ser de que el paciente ya no vuelva a su estado previo y termine falleciendo. Pero este proceso puede durar muchos años. Es por eso de que, como dije al inicio, existe mucha incertidumbre acerca del pronóstico de un paciente con falla cardíaca. No hay certezas, lo cual también muchas veces disminuye la intervención de los cuidados paliativos en estos pacientes. Porque imaginemos que el paciente debuta con disnea, ortopnea, angina, y el paciente sale de estos problemas y el paciente mejora sustancialmente. Si yo, como equipo de cuidados paliativos, le digo al paciente, le hablo un poquito de lo que es, el paciente probablemente me va a mirar con cara de desconfianza y me dice, doctor, pero yo ya me siento bien, yo ya puedo caminar, ya no me falta el aire, ya no me duele el pecho, ¿para qué usted me plantea esto? Entonces, nosotros tenemos que aprender, o mejor dicho, no aprender, sino más bien identificar en cuál es el momento en el que nosotros podemos intervenir en el paciente. Más adelante lo voy a comentar rápidamente. Entonces, el manejo de un paciente con falla cardíaca, tenemos el modelo clásico, que es el modelo que todos nosotros nos han enseñado en la universidad. El paciente ingresa, en anamnesis, examen físico, diagnósticos, tratamiento y alta. Pero también en estos últimos años, cada vez, como los pacientes viven más, cada vez se enferman, mejor dicho, si aumenta la expectativa de vida, van a aparecer algunas enfermedades crónicas, entre ellas la falla cardíaca. También se van a agregar síntomas. Es conocido que el paciente con falla cardíaca experimenta mucho de estos síntomas, básicamente la disnea, ansiedad, y son como primos, ¿no? Ansiedad, los pacientes con ansiedad presentan disnea y los pacientes con disnea presentan ansiedad. Entonces, muchas veces tratamos las dos así de la mano. Entonces, también presentan dolor. Y nosotros tenemos que asistir a los pacientes con las decisiones que puedan tomar. Entonces, ya se está hablando de una integración de los cuidados de soporte, los cuidados paliativos, al modelo clásico de atención. Y no solamente y se mencionan cada vez más en las nuevas guías de manejo de falla cardíaca. Esta es la última guía de la AJA que salió en 2022 para manejo de falla cardíaca, donde dando su grado de recomendación con niveles de evidencia tal vez no de los más óptimos, pero sí con grado de recomendaciones adecuados, en el que nosotros tenemos que asistir a los pacientes con un nivel de evidencia C, grado de recomendación 1, en las decisiones que puedan tomar a lo largo del transcurso de la enfermedad. También tenemos que asistir a los pacientes acerca de si es conveniente o no la continuación de los tratamientos, el retiro de estos, sí, y que muchas veces el paciente, como les puse en el gráfico, no tiene una evolución de enfermedad tal vez como el cáncer, que es una enfermedad mucho más lineal, en el que tal vez no hay tanta incertidumbre acerca si un paciente va a fallecer, porque la mayoría lamentablemente termina falleciendo, sino el paciente mejor empeora, mejor empeora, mejor empeora, y muchas veces en ese transcurso de la enfermedad se van a agregar otras condiciones, otras comorbilidades, el paciente cambia, ya es otro paciente, y nosotros tenemos que estar siempre atentos a estos cambios para cambiar el curso de esta
enfermedad, o mejor dicho, el curso del manejo. El curso del manejo. También, especialmente en pacientes, esta es la clasificación de la AJA, en estos estadios D, en el que obviamente la disnea es cada vez mucho más marcada, en los que las actividades básicas, las más básicas de vida diaria, se ven comprometidas, tenemos que ya empezar a ver acerca de los controles de los síntomas. Sí, acá ya cada vez, porque tal vez en los estadios de A hasta el C, los síntomas no son tan marcados. Tal vez el paciente que está en estadio C o un IJA 3, con el tratamiento va a estar, digamos, estable por mucho tiempo, pero ya estos síntomas de refractariedad al manejo médico aparecen en los estadios finales de la enfermedad, y nosotros tenemos que estar siempre muy pendientes de que el momento en el que puedan aparecer, obviamente para mejorar su QOL, ¿no? Su calidad de vida, y obviamente a aliviar el sufrimiento que pueda estar pasando. También mencionan con un grado de recomendación 2A, con un nivel de evidencia C, definitivamente las directivas anticipadas, las voluntades anticipadas, quién va a dar la información acerca, quién es la persona responsable acerca de dar la información, y también con un grado de recomendación bastante aceptable, pues el referir a nuestros pacientes con expectativa de vidas muy cortas a hospicios o a cuidados paliativos domiciliarios. No los mencionan como cuidados paliativos domiciliarios, la AJA es una asociación estadounidense, ellos usan más los hospicios. Entonces, estas son algunas preguntas que nosotros tenemos que hacernos antes de intervenir un paciente, o cuando estamos con un paciente al costado. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Cuándo damos los cuidados paliativos? ¿Por qué damos cuidados paliativos? ¿A quién le damos los cuidados paliativos? ¿Dónde los damos? ¿Y cómo? Lo principal es, pues, lo que se viene hablando a lo largo de estos años, desde que yo era residente y empecé a adentrarme al mundo de los cuidados paliativos, era, pues, cambiar el chip, ¿no? Siempre mis maestros del INEN, donde yo empecé a rotar cuidados paliativos, el doctor Valderrama, la doctora Zapata, la doctora Irma, siempre era eso, ¿no? Cambia el chip, y el chip uno lo va cambiando cuando uno ve pacientes, ¿no? Y nosotros también tenemos que cambiarle el chip, ¿a quién? Al paciente. No necesariamente decir de que cuidados paliativos es para el paciente terminal, cuando no necesariamente el paciente tiene que recibir cuidados paliativos cuando se va a morir. Eso también hay que quitarnos de la cabeza. ¿Por qué darlos? Porque va a incrementar la calidad de vida del paciente. Aún nuestros colegas, los cardiólogos, son unos capos manejando falla cardíaca, pero muchas veces se les escapa la otra parte de la atención del paciente, ¿no? Que solamente ve el FEBI, solamente... Voy a generalizar un poquito, tal vez me esté equivocando, y hay cardiólogos que sí lo ven, ¿ya? Pero se enfocan mucho en los parámetros hemodinámicos, en los exámenes, en el EKG, y se olvidan, señora, ¿y hoy día cómo amaneció? ¿Usted cómo ve su enfermedad? Usualmente no hacen ese tipo de preguntas, nosotros sí las hacemos. Y obviamente todo esto influye en la calidad de vida, que más adelante voy a hablar un poco más de eso. ¿Quién lo tiene que dar? Todos nosotros los que vemos pacientes con enfermedades crónicas. ¿Sí? Todos, inclusive desde cuidados paliativos bastante iniciales, primarios, médicos que ven pacientes con capacitaciones en cuidados paliativos lo pueden hacer, y no necesariamente uno tiene que ser un especialista, o no necesariamente tiene que ser un médico que ve como nosotros pacientes en cuidados paliativos. ¿Cuándo debemos, o mejor dicho, dónde? En cualquier momento del transcurso de la enfermedad, ya sea en el hospital, ya sea en el consultorio, inclusive hasta en centros donde podrían ir estos pacientes digamos que como clubes de pacientes con falla cardíaca, pues entre ellos podrían hablar de los cuidados paliativos y poder, pues, ser referidos, ¿no? Como definitivamente dando educación, haciéndole marketing a los cuidados paliativos, porque si tú no le haces marketing a lo que haces, definitivamente la gente no va a saber qué cosa es lo que haces. Entonces, una vez que tú piensas un poquito acerca de que tal vez sería buena idea, ¿no? Referir a este paciente no referirlo, sino puede ser también como una interconsulta. Vamos a ver
en qué nos puede ayudar los cuidados paliativos. Entonces, el 2022, hace poco, se hizo un consenso acerca cuáles son qué pacientes podrían ser los más tributarios a acceder a programas de cuidados paliativos, y se llegaron a estos 6 puntos. Por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca bastante avanzada, NIHA 4, estadio D de la AJA, en aquellos pacientes que tengan otras comorbilidades asociadas a la falla cardíaca o que presenten múltiples complicaciones. En mi hospital, ¿cuáles son a la cabeza? Las neumonías, las infecciones urinarias y neumonías que producen reingresos constantes al hospital en contextos de pacientes con falla cardíaca avanzada. ¿En qué otra condición podríamos nosotros referir a un paciente a cuidados paliativos cuando son refractarios al tratamiento médico? O en aquellos pacientes que como ya son refractarios al tratamiento médico, entrarían a lista de espera de trasplante cardíaco. En nuestro país eso pues es un poquito difícil, no hacen muchos trasplantes en nuestro hospital, a nivel nacional. En pacientes con hospitalizaciones frecuentes, que es lo que en mi caso, yo trabajo en un hospital general, en un hospital 3.1, es un hospital donde tenemos mucha exacerbación de enfermedades crónicas, tenemos muchos pacientes que ingresan con fallas cardíacas, y cuando nosotros vemos la historia clínica es una historia de este vuelo, ¿sí? Y cuando revisamos, había estado internado en enero, había estado internado en abril, había estado internado en junio, y este es su cuarto internamiento, solamente que esta vez nosotros ya lo aceptamos en la unidad, ¿no? O sea, no es que aceptarlo porque antes no queríamos, sino que a veces los cardiólogos, cuando ven un paciente con falla cardíaca, ven para acá, no, me lo llevo a mi piso. Y a veces nosotros los captamos en emergencia y no, ven para acá, es para mí. Entonces, en los pacientes con hospitalizaciones frecuentes también se plantean los cuidados paliativos, referir a cuidados paliativos. Esto es, pues, tal vez un poco más simple, ¿no? Con pacientes que tienen expectativas de vida muy cortas, en pacientes que tienen sobrecarga de síntomas. Acá es donde entra a tallar pues la disnea, la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo a la muerte, esta angustia persistente que tienen nuestros pacientes, y que les aseguro que si nosotros preguntamos nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque la incidencia de depresión y ansiedad en los pacientes con falla cardíaca es bastante elevada. También cuando el paciente muchas veces dice, ¿no? En apoyo a tomar decisiones, tal vez yo no quiero tomar tantas pastillas, tal vez yo ya soy una persona que tiene pues mi vida hecha, ya no quiero pues ingresar tanto al hospital, ya no quiero que me estén colocando vías en el brazo, y cada vez que ingreso me siento peor y salgo peor. Entonces también, no sé, cuando el paciente tiene incertidumbre, cuando el paciente tiene dudas acerca de qué es lo mejor para él también, el médico que vea a este paciente debería referirlo a cuidados paliativos. Sí, voy a hablar un poquito cada uno de ellos. En falla cardíaca avanzada creo que no hay discusiones. Cuando los pacientes tienen una fracción de eyección menor del 20%, así esté con un tratamiento óptimo, el paciente ya va a tener síntomas. Ya estaríamos hablando de un paciente refractario. Entonces ya estamos hablando de que posiblemente este paciente ya esté en un estadio de enfermedad, un NIHA 4, cuando el paciente ya presenta el síndrome cardiorrenal. Entonces, el síndrome cardiorrenal es un síndrome que se va a dar pues, en las etapas más avanzadas de la enfermedad, cuando el paciente presenta algún tipo de arritmia maligna, persistente, permanente, cuando el paciente esté en franco deterioro nutricional, cuando el paciente ya no tolere los GMDT. Estos tratamientos son las terapias médicas dirigidas, son las terapias que nosotros conocemos, que parece hasta a veces un poquito receta de cocina. O sea, su IECA, su beta bloqueador, su inhibidor de aldosterona. Bueno, ahora ya los inhibidores de mineralocorticoides están, pues acá han salido reciente, están, digamos, dando la hora en Estados Unidos. Acá todavía tenemos nuestra clásica espironolactona, y los inhibidores de SGLT2, del cotransportador glucosa-sodio, sodio-glucosa, que se están dando desde hace ya algunos años con muy buena respuesta. Entonces, cuando el paciente no tolera los fármacos, o cuando vemos que el paciente no mejora los síntomas, su calidad de vida, o sea, el paciente sigue estando en ortopnea,
apnea, el paciente persiste, mejor dicho, ¿no? Con disnea 4, el paciente ya no puede ni comer, porque, o sea, estamos hablando de un paciente refractario, un paciente que está bastante avanzado. Estos pacientes de todas maneras tienen que ir a cuidados paliativos, de todas maneras. Cuando vemos pacientes que tienen falla orgánica relacionada al síndrome cardiorrenal, no solamente al síndrome cardiorrenal, sino también a la cirrosis hepática secundaria falla cardíaca, en estos pacientes también tenemos que mandar, ¿no? ¿Sabe qué? Cuidados paliativos tienen que verlo de todas maneras, y cuando tiene la presencia de otra enfermedad terminal, ¿no? Por ejemplo, no es infrecuente ver coexistencia entre falla cardíaca e insuficiencia renal. Ambos son primos. El corazón no vive sin el riñón no vive sin el corazón. Recordemos que el riñón se lleva cerca del 20% de nuestro gasto cardíaco, es bastante. Entonces, vamos a ver pacientes con RC3, 3B, 4, 5 en diálisis, entonces ya estamos hablando de otra enfermedad terminal. De todas maneras, tiene que ir a cuidados paliativos. Entonces, ante estos pacientes tenemos que coordinar siempre con los cardiólogos. En mi hospital, les digo la verdad, las franquezas, son uno u otro quien plantea estos, ¿sí? Son muy pocos los cardiólogos, un poquito orgullosos, no mentira, como celosos con sus pacientes, pero sí hablándoles si se puede, ¿no? A veces, como les dije hace un ratito, nos vamos a emergencia y les quitamos su paciente. Hablamos con la familia rápido, el residente va y dice, doctor, tengo un paciente así, ya, listo, mételo rápido. Y los captamos en emergencia. Y a veces no nos da ese tiempo de discusión en discutir el caso con el cardiólogo, pero eso es algo básico, es algo que se tiene que fomentar mucho más en los hospitales generales. Y lo otro es lo que nosotros hacemos. Y esto es la parte más desafiante de los cuidados paliativos, que es lo más desafiante que desde mi perspectiva, si me permiten dar una opinión acerca de los años que vengo haciendo cuidados paliativos en pacientes no oncológicos, esto es lo más desafiante. Como dije hace unos minutos, en cáncer tal vez es un poco, no voy a trivializar la palabra fácil, pero realmente a veces sí lo es, porque la manera como el cáncer avanza y sabemos que un paciente va a fallecer. En cambio, en falla cardíaca no, porque es tan heterogéneo que nosotros tenemos que a veces conversamos con el paciente, le hablamos. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? En el que hablo con el paciente acerca de qué es lo que él desea, cuáles son sus metas, acerca de que en el caso de que él no mejore, cuál sería el mejor enfoque para él, y lo veo a los 3 días y el paciente un poco más y está saltando soga. ¿Por qué? Porque he mejorado sustancialmente su falla cardíaca, y el paciente, sí, doctor, listo, verdad, usted es el doctor que me vino a hablar hace unos días, no, ya listo, chao. Entonces, es muy desafiante, porque en falla cardíaca esto sucede a menudo, el paciente mejora, y si no es ya hasta cuando está en estadios, digamos, finales de enfermedad, que es donde ya esta transición hacia los cuidados paliativos se torna más fácil. Por eso que pongo este gráfico, porque ese es el trabajo de nosotros en la unidad de paliativos. Entonces, ¿en qué otros escenarios podríamos pensar también a referir cuando el paciente es refractario, cuando el paciente va a trasplante corazón, cuando el paciente se encuentra en Estados Unidos, en países, digamos, desarrollados, más desarrollados que nosotros? Ellos usan bombas inotrópicos crónicas, usan estos dispositivos de sistema de asistencia al ventrículo izquierdo que tienen un sensor y son como unas bombas que ayudan a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No sé si ustedes alguna vez vieron Grey's Anatomy, había un personaje en la primera o segunda temporada que se enamoró de una de las protagonistas, que tenía esta mochilita, ¿no? Creo que se llamaba Denny o Denis, algo así. Y era un paciente con falla cardíaca severa. Entonces, esto al final también es un dispositivo, llamémosle paliativo, ¿no? Porque mejora la sintomatología, mejora los síntomas, pero muchas veces, ante la refractariedad de los síntomas y ante la prolongación de un estado irreversible, sería lo más conveniente indicarlo. A veces eso también nos lleva a pensar mucho, ¿no? Y en pacientes que están evaluándose para trasplante cardíaco, en ellos sí o sí
tiene que ser visto por una unidad de cuidados paliativos. Aunque muchas veces, y esto no lo saco como experiencia nuestra, porque nosotros no hemos tenido oportunidad de trabajar con pacientes que están en lista de espera de trasplante cardíaco, lo tomo de literatura. Muchas veces, según una doctora en Washington decía de que estos pacientes que tú están en lista de espera y tú vas y conversas con ellos, el paciente te dice, ¿y usted por qué está? Yo estoy acá esperando mi corazón y yo voy a mejorar, y súper optimista, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Pero no estaría de más ir y preguntarles, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Y créanme que la mayoría va a decir que todos se quieren curar, ¿no? Eh, Algunas consideraciones acerca de estos pacientes en que están en refractariedad de tratamiento, básicamente es qué es lo aceptable para ellos. Tal vez lo aceptable para una persona que, por ejemplo, le gusta ver series, y tal vez para él vivir viendo series sentado, echado en su cama es lo mejor, ¿no? Y tal vez para él el tipo de manejo es uno, ¿no? Pero para la otra persona que todavía es el gerente de su empresa, que tiene que ir todos los días de su casa a la empresa, que todavía está en reuniones, tal vez para él las metas sean otras, ¿no? Entonces, siempre eso es algo que no solamente en casos de pacientes con refractariedad, sino también muchas veces al inicio de la enfermedad también podríamos hablarlo, ¿no? ¿Cuál es su sistema de soporte? Y con soporte hablamos del soporte no solamente asistencial médico, sino también el familiar. Lamentablemente en mi hospital tenemos pacientes que tienen mal soporte familiar, son pacientes, muchos de ellos adultos mayores, y que la familia pues trabaja, se quedan solos, a veces el paciente llega severamente descompensado después de varios días. Y también, pues, en estos pacientes que son refractarios a tratamiento, que están en lista de espera, que muchos de ellos van a terminar falleciendo, ya nosotros tendríamos que ir hablando acerca de los cuidados, planificación avanzada de cuidados, ya hacer todo un plan de cuidados avanzados. Muy bien. Bueno, esto también, ¿no? Son justamente a raíz de lo que les mencionaba, buscar el tiempo más adecuado, tal vez llegamos al paciente y usualmente que está internado, ¿no? Que está hospitalizado, y le decimos, señor, mire, le gustaría conversar acerca de qué cosas son los cuidados paliativos, un cuidado de soporte, no, autoridad en otro momento, ¿no? Bueno, a veces es más fácil interceder no directamente con el paciente, sino con la familia. A veces la familia es nuestro aliado, siempre es nuestro aliado. Señora, mire, su papá, y les decide, ¿qué le ha dicho el cardiólogo? No, que su corazoncito funciona en un 20% y que por eso ingresa mucho al hospital y la familia pues es al final quien le mete el bichito en la cabeza al paciente, ¿no? ¿Y qué le parecería, señora, si su papá no se internaría tan seguido? ¿Qué le parecería si las cosas no fueran de esa manera? Doctor, y muchos de esos pacientes no saben que hay una alternativa porque nunca se les ha planteado. Entonces, siempre buscar el tiempo más adecuado, y en estos pacientes ya cuando tenemos la confianza de ellos, cuando lo vamos conociendo, lo vamos manejando, ya ir como que explicándoles qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Prepararnos para lo inesperado. Otras consideraciones de ingreso a unidades o de intervención en cuidados paliativos son las hospitalizaciones frecuentes. Esto es de nuevo el cuadrito, esta imagen que les mencioné, y es que los pacientes cuando presentan una descompensación salen y regresan a su estado previo, la segunda vez salen y regresan a su estado previo, pero en el transcurso de los años, ¿qué va a pasar? Tal vez empeoran y ya no salen a como estaban antes, sino salen ya deteriorados. En geriatría usamos evaluaciones de nuestros instrumentos, CATS, Bartel. Tal vez era un paciente con un Bartel 100, pero ya después de 3 o 4 internamientos, su Bartel 1060, e ingresa con 2 semanas de Bartel 30, y rápidamente este Bartel va disminuyendo por la progresión de la enfermedad, y nosotros ya lo retornamos, ya no lo vamos a retornar a un 100, sino lo estaríamos retornando a una dependencia moderada. Y tal vez en el siguiente internamiento, mi paciente ya no sale a una dependencia moderada, ya no lo regreso, sino que después del internamiento termina con dependencia total, y tal vez en el quinto, sexto, décimo internamiento mi paciente fallece. Entonces, eso es
cómo se va progresando, y nosotros tenemos que evitar llegar a esto y que muera en el hospital. Nuestro objetivo, yo siempre digo, el paciente tiene que morir en su casa. Entonces, y nosotros tenemos que evitar a toda costa que el paciente muera en el hospital. Y tal vez por aquí ya plantearle los cuidados paliativos y la intervención. Entonces, ¿cuáles son? Y cuando el paciente se interna varias veces, es curioso, cuando conversamos con el paciente, al inicio nos dice que le gusta venir al hospital porque después de que sale del hospital se siente mejor. Entonces, y si nosotros le planteamos, ya no venga, pues nos va a pegar, o sea, nos va a decir, no, doctor, si usted me está diciendo que yo tengo que venir, pero si yo vengo, cuando me siento mal y me siento mejor, porque usted no quiere que yo regrese, no se trata mucho de eso, ¿no? Se trata de plantearles que hay otra posibilidad, hay otra manera de manejarlo. Entonces, siempre digo, ¿no? Hay que buscar el momento, a veces no es tan fácil. Y siempre, como digo, es más fácil cuando el paciente ya está más deteriorado, pero esa no es la idea. La idea es captarlo antes. Y hay que buscar maneras, formas, seducir al paciente con los cuidados paliativos para que quiera, ¿no? Estar interesado. Muy bien, entonces, hablar con el paciente sobre la trayectoria de su enfermedad, cuáles son las metas y las expectativas de vida. Sí, me están diciendo que tengo poquito tiempo. Entonces vamos a hablarles, voy a saltarme unas 10 diapositivas, creo que me está adelantando, pero quiero comentarles esto, y de esto sí es lo que quiero comentarles de todas maneras, que es cómo nosotros captamos un paciente. Nosotros en el hospital captamos al paciente usando esta escala, que es la escala de NECPAL. La escala de NECPAL, necesidades paliativas, tiene 6 ítems. Y nosotros, mientras más ítems tenga el paciente, pues mayor va a ser sus necesidades paliativas. Una vez que yo identifico a mi paciente con necesidades paliativas en falla cardíaca, tengo que ver pues cuál es su calidad de vida, cuáles son los puntos que más los puntos en los que el paciente más requiere asistencia o en lo que más le afecta la enfermedad. Esta es una escala de Minnesota de calidad de vida para pacientes con falla cardíaca, propuesta hace algunos años, validada en Colombia el año 2019. Se puede usar, nosotros lo podemos usar, y como ven acá, ¿no? Tiene, por ejemplo, la esfera funcional, la esfera emocional, síntomas, y nosotros, dependiendo de del puntaje, podríamos planificar una atención paliativa, ya sea en casa, o que sería lo ideal, ¿sí? O en consultorio, ¿sí? Para el paciente que viene a consulta. Y obviamente el equipo interdisciplinario que nosotros ya conocemos es el encargado de brindar toda esa atención. Básicamente en mi hospital, los pacientes que vemos, este es un caso de una paciente con falla cardíaca que ingresa mucho al hospital, una paciente completamente dependiente, y que nosotros captamos en el hospital y nosotros aplicamos esto, ¿no? Que es la adecuación del esfuerzo terapéutico en aquellos pacientes que ya ingresan mucho al hospital, que están severamente deteriorados. ¿Qué cosa es la adecuación del esfuerzo terapéutico? Brindarle lo que el paciente necesita. Permite la muerte, no la impide, pero no la produce o la causa. Es una buena práctica clínica, y básicamente se discute mucho en hospitalización cuando tenemos a nuestros pacientes. Todo tiene que constar en la historia clínica. El paciente, antes de ingresar a nuestra unidad, firma un consentimiento informado, en el que sabe que el paciente no se le va a reanimar, no va a recibir terapia de soporte vital, probablemente no. Y todo eso el paciente, la familia ya lo sabe. Tenemos mucha aceptación del pase a nuestra unidad de cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque el paciente, y no solamente el paciente, sino la familia, ve el sufrimiento de su familiar. Entonces, si hay dudas, siempre iniciarlas, pero nosotros tenemos que hablar mucho con la familia antes de aplicar esto. Basado en los 4 principios de bioética, la adecuación del esfuerzo terapéutico, así como los cuidados paliativos, están basados en estos 4, que ya sabemos, ¿no? Maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Para el control de los síntomas, el síntoma cardinal, la disnea, esto lo he sacado de la guía que Salud tiene, y ETSI, que sacó hace unos años, de la disnea. Nosotros hacemos básicamente lo mismo. La farmacolección, morfina, si la disnea persiste todavía, en benzodiazepinas, a las dosis ya conocidas, ya sea por vía oral, que es la de preferencia, vía subcutánea o vía endovenosa. Pero esto es lo que se maneja en paciente de consulta, ¿sí? O es el paciente que ingresa y se maneja por unos días en hospitalización.
¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente que ya estamos adecuando en hospitalización? ¿Qué hacemos cuando un paciente ya está en refractariedad de síntomas, cuando el paciente ya está en estado de agonía? Pues lo que nosotros tenemos es la sedación paliativa, que creo que todos nosotros tenemos, bueno, al menos los que hacemos cuidados paliativos, experiencia en aplicarlas. Es cuando el paciente básicamente ya presenta un síntoma refractario y está próximo a morir. Nosotros lo que usamos, el fármaco de elección es midazolam, lo usamos a dosis de inducción en bolos, intervalos de 10 a 15 minutos, hasta lograr pues una escala de RAS de -3, -4, y dependiendo de la dosis que se coloca en bolos, pues lo multiplicamos por 5 por 6, y eso es lo que se deja en bomba de difusión de 24 horas según una vía endovenosa. También se puede hacer lo mismo por vía subcutánea, y si el paciente está ya en una fase de agonía, porque nosotros podemos iniciar sedación paliativa no solamente cuando el paciente está falleciendo, sino también cuando el paciente presenta, por ejemplo, disneas refractarias, pero que posiblemente más adelante pueda mejorar. Aunque francamente muchos de nuestros pacientes no mejoran y terminan falleciendo. Si el paciente está en agonía, podemos utilizar iosina a estas dosis, y si el paciente ya se encuentra recibiendo morfina, que la mayoría que está en nuestra unidad ya lo viene recibiendo, pues le dejamos la misma dosis. No la aumentamos ni la disminuimos, solamente vamos a agregarle las benzodiazepinas, ¿sí? Y después de esto, nosotros también mencionarles, así brevemente, porque creo que tengo 30 segundos, que se está tratando de ver la manera de tener brigadas de cuidados paliativos domiciliarios. Tenemos una brigada de cuidados paliativos domiciliarios, pero son para pacientes oncológicos. Entonces, estamos viendo la identificación de estos pacientes, básicamente los pacientes no oncológicos, porque hay demanda, tenemos mucha demanda. Hemos tenido muchas semanas en las cuales no hemos tenido ni un paciente con cáncer, y todos nuestros pacientes eran cirróticos, fibrosis pulmonar, pacientes linfópatas, pacientes con cardiopatías, pacientes con secuelas neurológicas. Entonces, cada vez más los cuidados paliativos no oncológicos, a la larga, van a ser los que más demanda van a tener, ¿sí? Entonces, yo termino con esto, y muchas gracias por tenerme, y bueno, para el futuro estaría presto a seguir apoyándolos. Muchas gracias. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.